hemen gea, senatuan, esan genuen bezala, gurasoa gea, eta gure seme-alaben eta gizarte osoaren osasuna eta ongi izatea bermatzeko edozein gauza egiteko prest gaude, eta gaur honetara etorri gea, salatzea, erraustegien proiektua, iruzur handi badala finantzieroa, eta hori mahai gainean jarriko dugu, eta hau da lehenengo pausua, gero Europara joango gea irailaren bukaeran. Somos padres y madres de la comarca de donde va el proyecto de la incineradora de Guipúzcoa, que llaman de San Sebastián, Zubieta. Nos hizo organizarnos, juntarnos y crear esta asociación con una clara finalidad de evitar, intentar la despolitización, intentar quitar conflictividad al conflicto, intentar meterle racionalidad y, sobre todo, tratarlo desde un punto de vista apartidista. Es decir, nosotros entendemos que cualquier movimiento social es apartidista, pero en nuestro caso queríamos expresamente juntar a gente de diferentes ideologías para trabajar en común. Intentamos llevar el tema por una vía que nos lleve al final a un consenso político. ¿Por qué? Porque entendemos que, como la educación, por ejemplo, una infraestructura de este tipo que vale 1.000 millones de euros y que además es peligrosa potencialmente para la salud y es, digamos, una última ratio para tratar un problema como es el de los residuos, debe ser una decisión que se tome con un consenso. Hay que intentar reconducir el tema a la consecución de un consenso político que dé estabilidad a un tema como es el de los residuos. Un tema muy interesante no solo a nivel local, es un tema interesante a nivel estatal y es un tema muy interesante a nivel europeo, y yo creo que ya conoceréis todos el tema de la economía circular europea, que son los nuevos tiempos. En Europa también, ahora mismo, uno de los temas principales que están en la agenda europea es la economía circular. ¿Qué denunciamos? Un contrato de concesión de obra pública para el diseño, construcción y explotación de una planta de valorización energética, incineradora de residuos, por un importe aproximado de 1.000 millones de euros. Lo primero que denunciamos, hay una innecesariedad de la infraestructura. Y ahí hablamos de la falta de planificación estatal y coordinación para la racionalización de este tipo de infraestructura. Pero hay un plan que es el PEMAR, es el plan marco estatal. Hay una ley de residuos básica, que es la ley de residuos y suelos contaminados de 2011. Hay un marco. Y por lo tanto, entendemos que desde el punto de vista incluso ambientalista de la planificación, claro, es que diferenciar medio ambiente y economía es imposible. O sea, porque la planificación, si tú tienes que planificar infraestructuras que valen 1.000 millones de euros, eso es economía. Si tú no planificas, tienes 51 aeropuertos. Si no hay un plan marco de aeropuertos, cada ente administrativo puede hacer su aeropuerto. Esto está pasando en el País Vasco con la incineradora. El País Vasco no tiene, es la única comunidad autónoma que no tiene un plan autonómico de residuos. Cada ente foral, Guipúzcoa, Vizcaya tiene el suyo y tiene su incineradora. Y Guipúzcoa está analizando si hace una infraestructura de 1.000 millones sin analizar siquiera que la de Vizcaya puede dar respuesta a las necesidades de toda la comunidad autónoma. Porque al final esto se va a resolver en el Eurostat, que es la agencia estadística de la Comisión Europea. Porque eso es un tema de trampa al reglamento del SEC 2013, es una trampa a la Directiva 23/2014 de contratos de obra pública. Esto es una gran trampa, que la hemos levantado el velo, y creo que con esto el Eurostat puede y debe hacer algo. Finalizaba su vigencia en diciembre del 2016 y en el momento actual no hay plan alguno, ni autonómico ni foral. ¿Qué han hecho? Esto sonará. En una disposición adicional de la norma foral presupuestaria han metido una disposición adicional octava que dice, bueno, hasta que no terminemos todas las infraestructuras sigue en vigor el anterior. Lo han hecho sin informe jurídico ninguno, sin participación ninguna, sin nada. Sí. ¿Por qué lo han hecho? Porque estaba la sociedad pidiendo un proceso de participación. Luego hablamos de un fraude a la legislación de contratos y a la de estabilidad financiera y sostenibilidad financiera, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. APP o Asociación Público-Privada, que es un eufemismo para llamar un contrato de concesión de obra pública. ¿Cuál es el problema? Que para que un contrato el problema es que el contrato de concesión de obra pública, el activo se le computa al privado. Entonces no aparece como deuda pública, sino como una deuda del privado. Pero la normativa europea, que es la Directiva 23/2014, establece que para que eso sea así, hay que transferir al socio privado el riesgo operacional.
¿Quién controla si hay riesgo, si hay transferencia o no de riesgo operacional? Hay dos controles, el interno, el interventor de la administración contratante, en este caso el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, que es un ente local, aunque tenga un 33% la Diputación. Bien, el informe de intervención ha hecho el análisis del riesgo operacional, no lo ha hecho. Bien, ¿qué más controles hay? Externos. ¿Quién lo hace? Lo hace lo que le llaman la Agencia Nacional de Evaluación, que se crea por la disposición adicional novena de la Ley 40 de 2015 de las administraciones públicas. Y entonces, esta Oficina Nacional de Evaluación se crea legalmente en el año 2015 y hoy en día todavía no se ha puesto en funcionamiento. No ha habido ni control interno ni externo. O sea, sobre la naturaleza del contrato elegido, la tipología del contrato de concesión de obra pública, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, si no es un contrato de concesión de obra pública, la propia directiva dice que es un contrato de obra. Y eso quiere decir que computa deuda, además en el siguiente ejercicio presupuestario, y es endeudamiento. Y fíjate la que se arma. Eso es por un lado. Pero esta moneda tiene dos caras. Está la contractual y está la contable. Es decir, hay como, es bifronte el tema este. Hay un tema de contratación y hay un tema de contabilidad nacional, que esto lo lleva el Ministerio de Hacienda y lo lleva el Comité Técnico de Cuentas Nacionales. Claro, eso es todo menos un contrato de concesión de obra pública. Eso es un chollo para el que lo ha cogido, que es Urbaser. Urbaser, que eso es un escándalo. O sea, esto es un escándalo. Entonces, le van a regalar cientos de millones a una empresa que está en sospechas de corrupción, cuando la propia directiva de concesión de obra pública establece la posibilidad de dejar fuera del contrato a quienes estén en sospecha de corrupción. Entonces, esto es como reírse a la cara. ¿Qué va a pasar con las que se descubra que han sido fraudulentas? Ni más ni menos que van a suponer que se computen como deuda, endeudamiento, y la sociedad guipuzcoana va a quedar endeudada, imposibilitada para su endeudamiento para otros fines sociales, y además va a haber reducido el déficit presupuestario con nuevos ajustes presupuestarios en gasto social. Esto no lo decimos nosotros, esto ya lo ha dicho los técnicos de la propia Diputación Foral. Vamos a Europa, vamos a denunciar en el Eurostat ese informe de la Comisión Técnica de Cuentas Nacionales, porque el Eurostat tiene las posibilidades de supervisar ese informe. Y también vamos a hacer una iniciativa, que es lo que le adelantaba al compañero socialista, en Europa, también con los grupos de allí, y esta es la novedad de nuestro planteamiento, con la intersindical europea, que Meridian es la empresa financiera a la que le hemos puesto la información de todo esto, tiene un código ético que dice que no va a actuar en actuaciones donde haya sospechas de corrupción o con participantes que estén en sospecha de corrupción, y les hemos puesto en conocimiento de que su socio es Urbaser, y aparte de un código ético ambientalista y tal, también lo tiene a nivel social, de derechos fundamentales. Y también vamos a denunciar que aquí el ciudadano ha sido apartado deliberadamente del proceso de participación que por ley le corresponde, que también es muy grave. ¿Qué hemos hecho? Hemos contactado con 3 científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas, otro es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y uno de ellos es representante en la Unión Europea en la Comisión para Nuevos Riesgos para la Salud Pública, ¿no? 3 eminencias en la materia. Y nos están haciendo un informe que vamos a presentar en el pleito de la Autoridad Ambiental Integrada, donde se va a decir que 20 sustancias con conocidas y contrastadas consecuencias tanto en neonatos, malformaciones, cancerígenas y demás, se van a emitir sin control alguno. Hemos aprovechado para traer un par de propuestas legislativas, pues por la experiencia que hemos tenido, ¿no? Tiene que ver con el tema judicial. Nosotros tenemos abiertos 5 procedimientos judiciales, tanto con la planificación, que hemos dicho que no existe, con el proceso de participación. La Autoridad Ambiental Integrada, que os podía contar una novela, está caducada. Hay una decisión del Gobierno vasco prorrogando por un máximo de la mitad del plazo, la prórroga máxima, que ya también se cumplió ese plazo, y ha dado una segunda prórroga de un plazo improrrogable. Otra cosa que se parece muy mucho a una prevaricación, según nos ha comentado un catedrático de Derecho Administrativo de ahí, del País Vasco, nada sospechoso de tener nada contra el gobierno actual. Es un escándalo por todos lados. La Autoridad Ambiental Integrada también la tenemos recurrida,
y el tema contractual, ¿no? ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando? Que hoy me han notificado una resolución, por ejemplo, y es que la justicia, la Sala de Contenciosos Administrativos de una Superior de Justicia, nos está inflando a costas judiciales, además de varias partes, es decir, parte demandada, el consorcio, la Diputación y el Gobierno vasco. Si no está suficientemente clara la legislación, los jueces no lo ven tan claro, los legisladores tendréis que decirles, esto es legitimación activa para esto. Y hay una cuestión, y nosotros la proponemos en materia contenciosa administrativa como acción pública en control de la acción administrativa del Gobierno, de cualquiera, eso es un control democrático. Y la segunda es, en el tema de costas judiciales, limitarla a casos de temeridad o mala fe, cuando se trata de defensa de intereses generales o difusos. El tema de la participación pública. La participación de los ciudadanos en la vida pública. Madridetik, hemen gaude gurasoz, oso pozik ateratzen nahi gara hemendik. Ha sido un viaje muy positivo, hemos tenido un recibimiento muy bueno por parte de casi todos, ha habido contactos, ha habido todo y se ha podido un poco llevar el mensaje de la denuncia, de nuestros deseos, sentimientos. Le hemos dejado ahí a Montoro hablando todavía, la valoración es muy positiva, hemos estado, sobre todo destacaría que ha participado en la reunión el representante del Grupo Socialista, junto a los de Esquerra Republicana, Unidos Podemos, EH Bildu. También hemos tenido ocasión de tener un contacto personal con Oyarzábal del Partido Popular, al que le hemos dado también cuenta del dossier y hemos quedado para tener un contacto a posteriori. Azaldu izan dugu lasaitasunez gure ikuspegia, gure salaketa. Ulertzen dugu, esaten duen bezala, erraustegiaren proiektuak badaukala talon dakiles esaten den puntu haula, eta nabaritu dugu ukutu egin dugula, eta gure hurrengo pausua hor dago, Europara. Eta Europak izango du hemen azken hitza, zeren defizita eta sorpen arauei iruzurra egiten ari zaie, eta hor gehagu eta beste herritarrek ere hori salatzeko Europara eramango dugu. Hay que pensar en la solución, porque la incineradora no la vemos, nos tenemos que esforzar en el día después, el día que se confirme que la incineradora no se va a hacer. Elkarrekin, de entre todos, llegar a un acuerdo, y exige pues tener ganas de ponernos de acuerdo en algo tan importante y tan cotidiano como son la gestión de los residuos, que nos afecta a todos somos responsables y entre todos tenemos que solucionar esto, pero bien, con buenas maneras y respetando la ley y sobre todo los derechos de los ciudadanos. Eta hau ez da bukatu inolaz ere, hau bukatuko da adostasunarekin, eta hau bukatuko da erraustegirik gabe, ziur gaude, hau padenok jarri dezagun adostasuna elkarrekin. Ánimo a luchar, que esto está ganado.